Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Hoy en el programa vamos a hablar de eutanasia. Distintos proyectos en la Cámara de Diputados, hay 3, otro más en el Senado, proponen legalizar la eutanasia, es decir, establecer el derecho a decidir cuándo morir cuando una persona enfrenta una enfermedad irreversible. ¿Estamos preparados como sociedad para dar este debate? ¿Sale del closet? ¿Deja de ser tabú la eutanasia en la Argentina? De eso vamos a hablar hoy en Punto Género y te lo presentamos así el tema. La eutanasia estará en discusión en los próximos meses en el Congreso de la Nación. Se trata de 3 proyectos que, con sus diferencias y matices, pretenden regular cómo solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir dignamente. El primero de los proyectos se llama Ley de Buena Muerte y Regulación de la Eutanasia y fue presentado por los diputados radicales Alfredo Cornejo y Jimena Latorre. El segundo se denomina Ley de Interrupción Voluntaria de la Vida y fue presentada por los legisladores radicales Julio Cobos y Pamela Verasay. El último y más reciente es impulsado por Gabriel Esteves del Frente de Todos y lleva el nombre de Ley Alfonso. Hoy, en Punto Género, analizamos las propuestas que buscan regular el derecho de solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir dignamente a toda persona que se encuentre sufriendo una enfermedad grave e incurable. Bueno, ahí están planteados las distintas iniciativas. Hay una más que se presentó este viernes, lo presentó la diputada Carolina Moisés del Frente de Todos. Y para hablar de este tema estamos con alguien que nos ayuda a pensar. Es el médico Mario Sebastiani, que es médico del Hospital Italiano. Ya hemos conversado con él aquí en Punto Género sobre este tema y siempre es como darle una vuelta más a lo que esperamos que nos diga. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, gracias Mariana por la invitación. Muy bien, estoy muy bien. Buenas noches. ¿Pensás que se puede llegar a abrir este debate finalmente? Ya está abierto. Que si no se enteraron acá adentro, ya está abierto. En todos lados estamos discutiendo este tema. Quiero decir, todos lados en toda la sociedad democrática estamos discutiendo este tema. Lo que estamos esperando es que los legisladores, digamos, actúen. Y no lo digo como una crítica. Digo, este es el año, me parece que este va a ser el año. Pero en todas las sociedades médicas, en todos los ateneos académicos, se está discutiendo este tema. Y en el mundo, además, hay países que ya lo tienen resuelto, o sea, lo tienen legislado, no digamos resuelto, lo tienen legislado. Pero hay otros que cada vez lo tienen un poquito más, están más cerca de la aprobación. Motivo por el cual yo diría, estamos en el mundo en un momento donde este tema, yo diría que no se puede dejar de mirar. ¿Por qué? Porque hay una concepción de que el derecho a morir tiene que ser un derecho humano. ¿Y qué es esto del derecho humano? Bueno, es una construcción social que hacemos entre todos y pensamos que si la vida es mía, el derecho a morir es mío y la forma de morir es mía. ¿Y qué necesitamos? Bueno, necesitamos de la ayuda de la medicina. Hoy necesitamos de la ayuda. El día que mañana haya una píldora y que yo me la compro y no molesto a nadie, no molesto a los legisladores, no molesto a los médicos. Por ahora no, por ahora necesitamos a los médicos. Para que tengas una idea, Mariana, el año pasado yo debo haber hablado a no menos, el año pasado digo, no menos de 2.000 médicos. Uno solo se planteó en contra. O lo planteó en contra un paliativista. Dijo, no, yo no estoy de acuerdo, porque nosotros siempre podemos resolver esta cosa. Perfecto, no hay problema, pero que uno pueda decidir, creo que ese es el planteo, libertad. ¿no? Claro, que Libertad. Finalmente la persona que está enfrentando... Ahora, la pregunta, voy un poquito para atrás, porque en Argentina tenemos una ley de muerte digna. Uh-huh. ¿Cuál sería la diferencia para quien no está tan empapado en las definiciones? Una cosa es el rechazo de tratamiento, que es un derecho que ya tenemos. Vos no querés hacer algo, no hay problema. Nadie te puede obligar a someterte a un tratamiento, a someterte a un respirador. Nadie te puede obligar. Esto ya lo Pero tenemos. si te pusieron el respirador, ¿te lo pueden sacar?
si lo has escrito previamente, que es otro tema muy importante, Mariana, que es el testamento vital, las directivas anticipadas, la medicina debe cumplir con tu mandato que fue hecho en un momento donde vos estabas absolutamente lúcida. Pero esas directivas anticipadas, ¿tienen que estar por escrito o pueden haber sido verbalizadas? ¿Se toma cuando, por ejemplo, no sé, clarísimo, una pareja o en una familia? Me pasó atravesar por esta situación recientemente, ¿no? A todos nos pasó. Digo, si lo dijo, lo expresó, ¿eso ya tiene valor? O frente a un médico que uno dice, mira, no quería que se sometiera a un encarnizamiento terapéutico. Está perfecto. Pero no está por escrito. Yo diría, Mariana, lo siguiente. Lo ideal es que esté por escrito y yo diría que esta es una de las fallas de la medicina y de la bioética. Todavía es insignificante el número de personas que tenemos la directiva anticipada ya puesta en la historia clínica. Yo abrí la historia clínica de Mario Sebastián y aparece DA. Hay directivas anticipadas, la tienen que leer. ¿Dónde se dejan por escrito? ¿Frente a qué médico? ¿O en una escribanía? A tu médico y a tu cobertura, sea del Estado o sea de un seguro privado, tiene que estar ahí. Y alguien además tiene que decir, un momentito, que el fulano de tal tiene las directivas anticipadas. Entonces, que estén por escrito es fundamental. Pero también existe un cierto sentido común, Mariana. Si alguien dice, no, pero a fulano de tal no le hubiera gustado estar en esta situación, no quería, me lo ha dicho 1000 veces. Esto en Estados Unidos tiene mucho que ver con Cruzan y con el otro caso, digamos. Esto tiene mucho que ver. ¿Qué pasa cuando hay un paciente que está muy mal? Se construye un derecho, que es qué pasaba, qué no pasaba, la medicina pregunta, no hubiera querido, los médicos se plantean un poquitito que no tienen que actuar en base a una normativa, a un algoritmo, sino que tienen un poco que tener una visión, yo diría, emocional, una visión social, no una visión biológica. Claro, esa empatía, ¿no?, que es necesaria. Que es fundamental, que además en una familia traten de estar todos de acuerdo. Digamos, si alguien me viniera a plantear a mí algo, diría, si están todos de acuerdo, vengan abroquelados en una idea y vemos cómo podemos resolver esta situación. Y Mario, ¿y cuál sería la diferencia de lo que ya está previsto en el ordenamiento legal con respecto a una muerte digna a estos planteos que vienen a traer los nuevos proyectos? Una cosa es el rechazo de tratamiento y otra cosa es que yo te pida que me ayudes a morir. Y te lo estoy pidiendo. Y vos tenés como médico la capacidad de darme una salida. Porque la muerte es una salida para mi dolor, mi sufrimiento, mi indignidad. Y además, yo diría, Mariana, que ¿quién tiene que juzgar nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestra indignidad? ¿Que hay un dolorímetro? Entonces, te hago un comentario. Todos los proyectos, la verdad que están todos bien. En realidad difieren de algunas cosas, pero todos tienen alguna cosa que es demasiada reglamentación, demasiado comité, demasiado... Que yo pregunto, ¿están del lado del paciente o están del lado de la moral ciudadana, de que los médicos no vayan a saber qué cosa? Entonces, siempre me preocupa esto de las reglamentaciones, porque está claro que todos tienen el objetivo en los proyectos de tratar de que tengamos una muerte más digna, una muerte menos gravosa, una muerte decidida por nosotros. Pero ojo con esto de los comités. Para que tengas una idea, y difiero un poco con todos los proyectos, yo diría, yo creo que estoy de acuerdo con el paciente, que la verdad es que se merece una muerte y yo lo voy a ayudar. Llamo una segunda opinión que no está relacionado con nosotros. Si él acuerda, hagamos. Ahora, ¿pero en qué habría que acordar? Porque está de acuerdo conmigo. Pero si no debería primar la voluntad de la persona. Totalmente de acuerdo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que lo que vamos a hacer es crear comité, que tiene que ver el psicólogo, que tiene que venir el psiquiatra. Entonces tenemos que esperar 10 días. No es tanto. Mira, cuando yo estoy sufriendo, 1 minuto es una eternidad. Entonces vos decís 10 días, el otro dice 15 días, el otro dice 45, es una eternidad. Entonces por eso yo creo, además hay una idea de que si esta ley se impone, los médicos salimos a matar viejitos. Esto es un absurdo. Era un poco lo que se decía con respecto a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Las mujeres se van a ir a embarazar, ¿no?, para interrumpir o van a perseguir a las mujeres para que aborten. Mariana, alguien me dijo en un Twitter, me dijo, usted, doctor, mataba bebitos y ahora quiere matar viejitos. Esto es lo que te das cuenta que es una cosa, digamos,
digamos, inadmisible. Creo que hay que confiar en la medicina, creo que hay que confiar en el equipo de salud, creo que hay que confiar en la autonomía, porque además, cuando no nos gusta algo, ¿qué hacemos? Dudamos de tu autonomía. Ay, pero estás deprimida, estás muy dolorida, no puede ser que... Siempre estamos dudando, sos pobre, sos mujer. Entonces siempre tenemos esa duda de la autonomía. A mí me parece que es una cosa que cuanto más sencillo sea el proyecto que salga de toda esta ensalada de proyectos, creo que mejor va a andar. Y en todo caso, ¿qué te diría? Vamos a hacer un comité de revisión de casos, que no es un comité punitivo, vamos a revisar los casos. Vamos a sumar a la conversación a la autora de uno de los proyectos, a la coautora Jimena Latorre, que es diputada nacional por la UCR, por Mendoza. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, acá lo escuchabas al doctor Sebastiani, de alguna forma planteando la necesidad de simplificar los procedimientos. ¿Cuál es tu mirada y cuáles son los aspectos principales del proyecto que ustedes han presentado? Sí, lo escuchaba al doctor Sebastiani, la verdad que enriquecedores sus conocimientos y sobre todo atendible la observación o la crítica desde el punto de vista de que es alguien que está en la línea de trinchera, digámoslo así, es alguien que está en contacto permanente con esos pacientes que muchas veces están pidiendo esa asistencia para morir dignamente y actualmente la legislación no contempla el ejercicio de ese derecho. En cuanto a los procedimientos, lo que se buscó en particular en el proyecto que presentamos con Alfredo Cornejo fue un equilibrio que por un lado traiga un procedimiento arreglado para garantizar el ejercicio del derecho, pero que por el otro lado no deje abierto a reglamentaciones vía Poder Ejecutivo de turno ciertas cosas que podrían llegar a desnaturalizar el objeto de la ley. Entonces, lo que buscamos fue también darle autonomía a las provincias, que es autonomía propia en materia de salud. La materia de salud es competencia de cada una de las jurisdicciones provinciales y por eso preveímos que estas comisiones que analicen cada caso concreto, con el objetivo no de retardar la decisión ni burlar la autonomía y la expresión de voluntad del paciente, sino por el contrario, acreditar o dar por acreditados los supuestos que previamente su médico, el que lo atiende, haya certificado. Y preveímos esa proximidad de una comisión interdisciplinaria en cada una de las provincias, más allá de por las competencias, también por una cuestión de desburocratizar y de tener proximidad con el paciente para que el procedimiento pueda ser más ágil y en la práctica se lleve a cabo, como te decía, sin desnaturalizar el objetivo de la ley, que es prestarles asistencia. A diferencia de lo que ocurre con los otros dos proyectos que vos bien mencionabas, donde se propone la creación de una comisión nacional que además de que va en contra de las autonomías y de las competencias de las provincias, significa centralizar en una comisión que burocráticamente va a tener una lejanía con las particularidades de cada caso y que va a significar seguramente ralentizar los procedimientos y terminar con una dilación contraria a lo que el paciente está pidiendo en la mayoría de los casos, porque coincido con el doctor que para quien sufre un día de dolor, un día de sufrimiento ya es muchísimo tiempo. Todos los proyectos hablan de un cuadro de irreversibilidad en relación a la enfermedad que cursa él o la paciente. Sí, en los supuestos, todos los proyectos tienen el mismo supuesto para la aplicación del ejercicio del derecho, es decir, como todo derecho es irrestricto, no es irrestricto, sino que tiene sus condicionamientos y en eso también paradójicamente deberían entenderse con un poco más de información los comentarios de algunos detractores que, como le decían al doctor, que pretende matar viejitos, perdóname el vocabulario, pero llegan hasta el absurdo, hasta el ridículo, muchos comentarios de pretender comunicar o desinformar diciendo que esto se aplica a cualquier caso y en cualquier supuesto. El supuesto de los tres proyectos es para casos de
padecimientos y enfermedades irreversibles, y no tan solo la irreversibilidad, sino también que causen estos impedimentos, estos padecimientos que sean gravosos y que los hagan incompatibles con la dignidad del paciente. Y la dignidad del paciente es un concepto subjetivo, entonces realmente intentar desde una dignidad, desde un concepto de dignidad abstracto, desde un concepto de dignidad dogmático, religioso, pretender imponer una vida en contra de la voluntad del titular de esa vida, del titular de ese derecho, es al menos injusto. Diputada, ¿qué la llevó a involucrarse con este tema? Bueno, en primer lugar creo que la sociedad, no tan solo de nuestro país, y ya algo también decía el doctor Sebastiani, esto es un debate que ya subyace en la sociedad, nos está llegando a los legisladores el momento de tener que hacer algo al respecto y es nuestro trabajo y nuestra obligación, creo, pero el debate ya estaba instalado en la sociedad, no solo en Argentina, sino también en muchos países de la región y del mundo. Y en lo particular también se sumó el hecho de conocer el caso, el testimonio de primera mano de un abogado mendocino que padece ELA, Daniel Ostropolsky, que nos manifestó la situación en la que él se veía en la degeneración progresiva que significa esa enfermedad y la imposibilidad de poder, llegado el momento, pedir la asistencia para morir por la falta de legislación al respecto. Y él muy generosamente planteó que no pretendía una solución para su caso concreto, sino que trabajáramos en una legislación que diera una solución general para cualquiera que se encontrara en similares circunstancias. ¿Y piensa que este año se podrá abrir el debate en diputados finalmente? Sí, en eso estamos trabajando. No tan solo los proyectos están presentados, sino que hace algo de un mes presenté un pedido que por el artículo 109 de nuestro reglamento de funcionamiento está previsto, que es para que la comisión ponga en el temario el tratamiento de estos dos proyectos. Ahora, bueno, se suma un tercero la semana pasada. No tan solo me acompañaron legisladoras de Juntos por el Cambio, sino también legisladoras del Frente de Todos, consecuentes con esto de este escenario que se ha planteado, donde tanto oficialismo como oposición tenemos propuestas y hemos trabajado al respecto. Entonces creo que ese escenario también muestra que hay consenso sobre el tema, que tanto legisladores y legisladoras del oficialismo como de la oposición hemos investigado, hemos trabajado, hemos presentado y estamos dispuestos a dar este debate. Hay quienes sí y hay quienes no, pero creo que ya, como el mismo reglamento lo dice, reglamento de funcionamiento, con que 3 o más legisladores planteemos la obligación de trabajar sobre el tema, está el tema sobre la mesa y ya en los próximos días van a comenzar las reuniones de asesores y luego seremos nosotros quienes recibamos a los profesionales de las distintas ramas de la ciencia, tanto de la salud como de la bioética y del derecho, para que podamos tener también un debate informado, porque es un tema que, como bien decías cuando empezaste, lamentablemente culturalmente ha sido tabú y por lo tanto hay muchos legisladores que pueden no tener la información suficiente para formar su opinión y para tomar su decisión. Bueno, muchas gracias, diputada. Vamos a seguir con mucha atención entonces la apertura de esta discusión en comisiones. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buena noche. Y seguimos conversando con Mario Sebastiani, médico del Hospital Italiano, que viene de alguna forma militando esta causa, ¿no? Totalmente. ¿Qué legislaciones, en qué países podríamos decir hay un modelo a seguir en relación a este tema? Holanda y Bélgica, sin ninguna duda. Holanda y Bélgica. Que han sido pioneras. Y Canadá. Fueron los pioneras. Después está Canadá y después hay varios estados en los Estados Unidos. Y creo que hay que seguir porque no ha habido ningún caos en esta situación.
siempre hay críticas, pero caos ninguno. Siempre hay alguien que es radical, que es conservador y que no gusta de estas cosas, pero de cualquier manera no ha habido ningún problema. No es que hubo un festival de eutanasia. Claro, porque creo que como el temor o el fantasma que aparece es esta idea de que haya abusos, ¿no? Que se lleve a la muerte a personas que en realidad no están con la autonomía suficiente para tomar esa decisión. Creo que por ahí pasa, además de los cuestionamientos más religiosos en relación a quién puede tener la decisión o la potestad de poner fin a una vida, ¿no? Que eso ya va más con respecto a otras miradas, más filosóficas. Dos pensamientos sobre lo que decís, Mariana. Lo primero es, ojo con legislar sobre los abusos, sobre los errores. Digamos, una sociedad tiene que admitir que puede haber en algún momento un loco que cometa abusos. Un loco, no el personal de salud, un loco. Puede haber errores. Tenemos que aceptar que puede haber eso. Pero la otra cosa que tiene que saber esta sociedad argentina es que, para que tengas una idea, en Holanda, 9% de la población, que está mal, que estamos con este estado terminal, que estamos con este dolor, con sufrimiento, pide que le ayuden a morir. Solo el 9%. 9%. Y después termina en un 2 a 3%. Fíjate que hay un proceso de maduración, alguien ofrecerá más ayuda. Es un problema individual de cada uno. Yo lo pido y después lo reafirmo o no lo reafirmo, lo revoco. Por eso no estamos hablando de la muerte para todo el mundo, no para los que la pidan. Claro. Estamos hablando de un tema que atañe a la libertad. Por eso me parece, Mariana, si me permitís, 2 preguntas quisiera hacerle a la gente. ¿De quién es su vida? ¿De quién es su vida? ¿De Dios? Ningún problema, dejásela a Dios. Ahora, si no es de Dios, ¿es de tu médico? Bueno, pero elegí el médico. Yo lo que digo es, tratemos de elegir el médico. Tratemos de elegir al clérigo que nos acompañe. Tratemos de elegir a la mayoría parlamentaria que nos dé la posibilidad de que este derecho a morir sea un derecho humano. Ahora, no querés, no hay ningún problema. No elegís esto, morirás de otra manera. Porque de alguna forma esto sucede, ¿no? Obvio. Incluso en la Argentina. En cualquier parte. Siempre hay ayuda al morir. Siempre hay y hubo. Fíjate que Hipócrates... Usted, doctor, ¿cómo va a ser esto si Hipócrates dijo que usted no podía matar? Hipócrates decía eso. Y los jueces tenían algunas pócimas, algunos venenos para algunos ciudadanos importantes. Después había los despenadores. Acá mismo en la Argentina, había el año pasado, en el 1810, se explicaba que había despenadores, que era gente que resolvía este tremendo dolor, este tremendo sufrimiento con no sé cómo. Después hay una batadora que era en Cerdeña, una que tenía un martillazo y le pegaba un martillazo infernal. ¿Qué quiere decir? Que siempre se trató de ayudar a la gente, porque la gente cuando muere en estas situaciones muere muy mal. Yo diría dolor y sufrimiento, pero la otra cosa es la dignidad y es un valor totalmente individual y personal. Y entonces no quiero pensar que un cuerpo legislativo, un psiquiatra, un psicólogo, los médicos vayan a juzgar mi indignidad. Perdónenme, la dignidad es un problema mío. Lo único que les pido es que me ayuden. No quieren ayudarme, hagan la objeción de conciencia, que ya la conocemos, pero si no, ayúdenme. Te vuelvo a repetir, el año pasado solo uno de 2.000 médicos aproximadamente dijo que no. El resto estaba totalmente consustanciado. Porque además es como traerle cierto alivio en relación a que tienen una protección a los médicos. Claro. Claro, estamos atados de mano. Exacto. Exactamente. Entonces, es eso, darle seguridad. A dejarlos y ponerle normas de comportamiento, digamos, normas y cómo se tiene que trabajar en este tema y nada más. Pero no que esto es un homicidio. Todo es un homicidio. No puede ser. Bueno, Mario, ojalá que te convoquen a estas comisiones donde van Vamos a ver. a convocar, a distintas expertas y expertos a profundizar sobre este tema. Muchas gracias. Gracias a vos, Mariana, como siempre. Seguimos ahora en Punto Género con una histórica reparación para una mujer trans víctima de la dictadura. Así lo presentamos al tema. Por primera vez, una mujer trans recibe una reparación del Estado por haber sido perseguida de forma sistemática únicamente por ser trans, en el contexto de la dictadura cívico-militar.
La Secretaría de Derechos Humanos dio por probado que el ensañamiento contra las personas trans era parte de la doctrina de la seguridad nacional y resolvió atender el reclamo de reconocimiento y reparación de las violencias sufridas presentado por Karina Pintarelli, mujer trans de 64 años, que hoy nos visita en Punto Género para contar cómo fue detenida reiteradas veces de manera arbitraria por su identidad de género y qué significa esta reparación. Bueno, y estamos con Karina del otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Karina? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, bueno, gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Un placer. Queríamos conocer un poco de tu historia, si nos querés contar cómo fue esta presentación de este reclamo. Bueno, de ese reclamo yo estaba navegando por internet y me metí en una página donde salió una mujer trans santafesina que había hecho un reclamo también. De ahí le comenté dónde estaba viviendo yo a una de las encargadas, que son de la organización no tan distintas que la que soy partícipe, de que quería hacer una reparación histórica. Bueno, ella me dio su sí, que me iba a ayudar, porque no teníamos nada como para empezar. Claro. Y entonces tuviste la noticia hace poquito de parte del Ministerio de Justicia que te incluyeron dentro de lo que prevé la ley para a quienes fueron detenidos durante la última dictadura militar como una indemnización. En tu caso, ¿qué situaciones has sufrido en aquel periodo tan oscuro de la Argentina? Bueno, muchas detenciones, torturas, perseguimiento, hostigamiento. Cada caída que tenía en la comisaría era estar 3-4 días hasta esperar el carro de traslado de voto, el de voto 30 días, que te cortaban el pelo, tenías que andar, es una cárcel de hombres. Claro. Y en aquel momento lo que te perseguían por el hecho de tener una identidad femenina, una identidad autopercibida femenina. Por supuesto, que era que te hacían un segundo F, era adicto policial, segundo F, que por llevar ropa femenina. Y otras compañeras, muchas veces se dice que el promedio, la expectativa de vida, ¿no?, de las mujeres trans, de las personas trans en Argentina y en otros países de la región, por la histórica exclusión a la que han sido sometidas por su propia identidad autopercibida, marca una expectativa de vida de 30 y pico de años. En tu caso, bueno, tenés... 35 años. Sí. 35 años. Sí, en tu caso tenés 64. ¿Qué fue lo que de alguna forma te permitió a vos superar, afortunadamente, ¿no?, ese límite tan doloroso que marca, bueno, de alguna forma a las personas trans todavía en la Argentina? Particularmente yo tuve suerte de llegar a esta edad, con todo lo que pasé, con toda mi vida. Pero sí, creo que fue suerte. Fue suerte o habré hecho las cosas bien. Pero yo le tiro más a la suerte. Claro. Bueno, y ahora tenés la posibilidad de cobrar esta reparación que, bueno, tal vez no llega temprano, pero llega al fin, así que nos alegramos mucho y
queríamos conocer parte de tu historia. Muchas gracias, Karina. Te mandamos un abrazo. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Y nosotras y nosotros nos vamos a la pausa y ya volvemos con más Punto Género. No te vayas. Último bloque de Punto Género. Y quiero aprovechar este espacio para contarte sobre una iniciativa muy interesante que se presentó este viernes en la Embajada de Francia, que reúne a mujeres indígenas y mujeres rurales para una justicia climática. Y para hablar del tema estamos con una de sus impulsoras, que es Marlís Ileska Mateu, que es directora ejecutiva de la Fundación Foro del Sur, que es quien lleva adelante esta iniciativa. ¿Cómo estás, Marlís? Muy bien, muchísimas gracias por esa oportunidad para poder contar un poco más sobre esa iniciativa que, como dijiste, lanzamos el viernes en la Embajada de Francia, porque es un proyecto financiado por el Fondo Euroclima de la Unión Europea, pero ejecutado básicamente con el apoyo de la Agencia Francesa de Desarrollo. Bueno, yo creo que es importante primero volver a remarcar que en la Argentina más del 50% de la población rural es representada por mujeres. Y son mujeres que siembran la tierra, son mujeres que cuidan los animales y son mujeres que muchas veces incluso son ellas que proveen los alimentos a sus comunidades. No son las grandes terratenientes, porque por ahí hay esa imagen distorsionada, ¿no? Son aquellas que están metiendo las manos en la tierra. Totalmente. Son estas mujeres, pero también son mujeres que además de la subsistencia, la agricultura de subsistencia, también pueden tener producción que pueden permitirles tener una comercialización. Son a estas mujeres que están apuntando, pero son realmente las mujeres que están en el territorio. ¿Qué cantidad de población estamos hablando en Argentina todavía de población rural? Sí, nosotros estamos hablando de miles de personas. Es muy difícil, los datos no son muy precisos, pero lo importante es remarcar es que nosotros vemos que estas mujeres cada vez cobran mayor protagonismo y son más escuchadas, ¿no?, por la política, por los centros de decisión. Y son estas mujeres también que viven estas condiciones las más vulnerables en relación al cambio climático, que básicamente el aumento de temperatura lo que hace es aseverar los desastres naturales. Son estas mujeres que sufren con la sequía, con las grandes inundaciones, y todo esto influye también en su forma de supervivencia. Yo creo que la gran diferencia de ese proyecto, además de dar el protagonismo a estas mujeres para que cuenten sus historias y compartan incluso experiencias exitosas que encontraron desde su cosmovisión, de su propia cultura para enfrentar esos desafíos, es el hecho que estamos invitando a poner en la misma mesa mujeres de la justicia. Y eso digo ¿por qué? Porque las mujeres de la justicia son muchas veces las mujeres que tienen que intervenir en un momento de litigio, que tienen litigios que no tienen solamente que ver con cuestiones ambientales, pero en la medida que nosotros logremos, y es el gran objetivo, generar un mayor conocimiento, una mayor empatía de la justicia en relación a la realidad de estas mujeres, creemos que esto puede cambiar la ecuación, que la justicia no la vean más como algo ajeno, pero algo presente en su cotidiano. ¿De qué hablamos cuando hablamos de justicia climática? Bueno, justicia climática básicamente es el conocimiento de los derechos. Gran parte de estas mujeres, además por la dificultad que tienen, viven en zonas más alejadas, tienen mucha dificultad de comprensión de sus derechos. Lo que vamos a hacer es poner estas dos patas juntas, estas mujeres del territorio y mujeres de la justicia, que van a dialogar con ellas y juntas trabajar en lo que podríamos decir casi con una alfabetización de derechos. Pero es muy importante volver a aseverar ese punto. El corazón de ese proyecto es poner en la misma mesa mujeres que muchas veces no conocen la realidad. Muchas veces las mujeres que están en el territorio no saben las dificultades que tienen fiscales y juezas en el momento de deliberar. Entonces, lo que vamos a hacer en primer momento es generar estas mesas, ponerlas juntas, que compartan sus dificultades y las soluciones, sus propuestas para enfrentar el cambio climático. Muchas veces en distintas zonas del país
pueblos originarios tienen disputas, y hay muchas vigentes, ¿no?, en relación al territorio y enfrentados con gente poderosa, ¿no? Grandes empresarios, algunos representantes de multinacionales, grandes renombres, y ahí una ve un enfrentamiento muy desigual y que muchas veces no se escucha las voces de los pueblos originarios en la justicia, ¿no? ¿Cómo ves estas disputas por el territorio? Porque ese es un tema clave, y el otro tema es con los proyectos de extractivistas, ¿no?, en relación a la minería. Sí, bueno, el caso del cambio climático, esos dos temas no tienen incidencia directa, pero por supuesto transversal. En la medida que las mujeres no pueden seguir trabajando en el territorio donde habitan, tienen que emigrar, porque tiene un deterioro clarísimo, que sea de la siembra, de su modo de cultivo. Entonces, eso lleva a que estas mujeres vayan a zonas que después están vulnerables por todas las cuestiones que apuntaste. Yo creo que lo básico acá es construir un diálogo, una vía de diálogo franco, sincero, donde se puede hablar desde no una tensión, no intentar como oponer las dos partes, pero trabajar en una vía de construcción de comprensión mutua de los desafíos que tienen estas mujeres. Vuelvo a apuntalar esto. Nosotros en la Argentina tenemos en el Poder Judicial más de 1000 mujeres juezas y fiscales. Eso es muy importante. Yo creo que si nosotras como mujeres trabajamos desde la transversalidad de género, podemos construir algo común. Y ese es el gran objetivo de ese proyecto. Además, ese proyecto tiene 2 otras patas, que es generar una diplomatura de cambio climático, pero es una diplomatura que también va a surgir desde esta experiencia. Otra vez los técnicos, los especialistas van a entrar en ese proceso después. Lo que queremos es recabar toda la información que pueden traer las mujeres rurales e indígenas sobre cómo ellas conviven, cómo enfrentan la cuestión del cambio climático. Esa va a ser la base de la diplomatura, y después van a entrar los técnicos. Esa diplomatura va a tener un valor muy simbólico y muy importante, porque yo creo que va a ser una forma también de validar este saber, esta visión, esa cosmovisión que tienen las mujeres en el territorio. Y eso es muy importante para ellas, incluso como autoestima junto a sus comunidades. ¿Y dónde van a llevar adelante esta diplomatura? ¿Y a partir de cuándo se van a poder inscribir quienes quieran participar? Claro, bueno, ese es un proceso en construcción. Como yo te dije, la primera fase del proyecto va a ser escuchar a estas mujeres, y a lo largo del próximo año vamos a diseñar esa diplomatura. Y la idea es que esa diplomatura puede ser un proceso mixto, virtual y presencial. Ya estamos hablando con varias universidades en el país para que sea exactamente en distintas provincias. El tema de la conectividad, sabes que es el grave problema que tenemos. Hay muy poca conectividad en las zonas más alejadas del país, y eso hace que muy pocas mujeres puedan efectivamente participar de una iniciativa de ese tipo. Entonces, hoy lo que estamos haciendo una vez más, yo creo que nuestra solidaridad de género funciona con todas las personas que estamos hablando, desde personas que tienen cargo político, alguna función en las provincias. La receptividad ha sido muy positiva. Y el día 18 de agosto ahora vamos a hacer una presentación en La Plata, en la conferencia anual de la Asociación de Mujeres Jueces, para ahí proponer y llamarlas a todas, a convocarlas a participar de esa iniciativa. ¿Y cómo van a ser los encuentros entre justamente las mujeres de sectores rurales e indígenas con las juezas u otras funcionarias de la justicia? Claro, la idea es hacerlas, las reuniones en el territorio, en los tribunales de cada provincia, en los supremos tribunales de cada provincia. Y la verdad que hasta ahora encontramos interlocutores muy abiertos. Yo creo que es muy simbólico también el hecho que esos espacios que aparentemente son tan ajenos de la ciudadanía pueden ser los espacios que reciban a estas mujeres. ¿Y no pensás que el hecho de que se hagan en esos estamentos tan formales no va a ser como una barrera para que mujeres de los sectores indígenas y rurales se sientan cómodas
a la hora de interactuar y generar esa empatía? ¿No deberían ir al revés, al territorio, las juezas, y acercarse de esa forma? Las dos cosas se va a hacer, pero yo creo que simbólicamente es muy importante también hacer que la justicia perciba la importancia de, bueno, son los garantes de los derechos humanos. Entonces, a la medida que abran sus puertas a estas mujeres, yo creo que como gesto es muy potente. Pero eso no significa, lo que acaba de decir es importante, y lo vamos a hacer, e invitar también a estas juezas y fiscales que vayan a poblaciones un poco más distantes, más alejadas, para encontrarse con estas mujeres en otro contexto. ¿Y han tenido ya el diálogo y la posibilidad de plantearle a quienes van a participar de esta iniciativa, bueno, ¿quieren sentarse con las juezas? ¿Quieren ir a hablar y plantearle? ¿Cómo ha sido ese diálogo y esa recepción, ¿no? De parte de ellas? Sí, la verdad que ha sido muy positiva. Ese proyecto, como acabas de decir, nosotros lanzamos hace pocos días, pero ya hace más de 6 meses que estamos haciendo reuniones, conversando con estas personas que son como referentes, ¿no?, de las mujeres rurales indígenas en el país, y invitándolas a pensar con nosotros. Es un proyecto absolutamente colaborativo. Es muy importante, nosotros tenemos como una línea general de acción, pero yo creo que es un proceso vivo. Ese es un proyecto que va a durar casi un año. Entonces, vamos a aprender en la medida también que vamos implementando esos encuentros. Seguramente vamos a escuchar experiencias que van a ser muy ricas. Y algo interesante es que es un proyecto absolutamente inédito. Jamás se ha hecho en la región esto de poner agentes de la justicia directamente en contacto con mujeres rurales indígenas. Nuestra ambición es que ese proyecto sea un modelo para replicar en otros países de la región. ¿Y cuál crees que va a ser el resultado? Mira, yo no sé cuál va a ser el resultado. Yo sé lo que yo deseo profundamente. Y desde que empezamos con esta idea, lo hicimos con mucha convicción, y todas las personas que estamos reuniendo parten de esta misma pasión. Bueno, ves por mi acento brasileño, obvio, que tengo la suerte de vivir en la Argentina, y yo creo que nosotros acá tenemos una experiencia realmente única de construcción. Es posible construir un diálogo. Cuando tenés claramente cuáles son las directrices, cuáles son los principios básicos de una sociedad que querés construir, lo podés hacer. Y todos los interlocutores que tuvimos hasta ahora fueron muy abiertos, y sobre todo las mujeres indígenas son las que están como más motivadas a participar de ese proceso. Porque, como yo te digo, yo creo, y eso se ve en la práctica, para muchas de ellas el poder judicial es algo muy lejano no solamente físicamente, pero es muy lejano de su muchas imaginario. veces incluso en la forma, en el lenguaje, en Totalmente. cómo se transmite, y en el caso de mujeres de pueblos originarios no hay ese acercamiento hasta en las propias lenguas, ¿no? Exactamente, este es un desafío. Hay provincias que están haciendo esfuerzos en ese sentido. El Chaco es un caso clarísimo, pero cuando nosotros empezamos a hablar con la Asociación de Mujeres Jueces, jueces y fiscales ANJA en la Argentina hace un año, fueron extremadamente receptivas porque percibieron que era una gran oportunidad de acercarse a estas mujeres, a esta comunidad, y generar un canal más empático entre nosotras. Y finalmente, Mariana, yo creo que los problemas transversales de discriminación, de género, sufrimos todas nosotras en distinta escala, pero los códigos patriarcales, los comportamientos que son como estereotipados, las cosas que sufrimos cotidianamente son muy similares. Si nosotros partimos de esta base, de una mirada solidaria, yo creo que las cosas pueden cambiar. Bueno, muchas gracias, Marlice. Gracias a ti por la oportunidad. La última, quien quiera interesarse un poco más, ¿dónde puede seguir o cómo está desarrollándose este proyecto? Sí, nosotros a partir de la próxima semana, dentro del espacio de la Fundación Foro del Sur, que es forosur.com.ar, va a estar abierto un espacio para quien quiera inscribirse y participar de la red. Ahora lo que estamos haciendo es exactamente optimizando la información junto a lideranzas en el territorio, pero la idea es que pueda participar el mayor número de personas. Bueno, muchas gracias, un placer. Bueno, se nos fue el programa, hicimos como un picadito de distintos temas, espero que te haya interesado. Nos volvemos a encontrar la próxima semana con más Punto Género. Chao, buena semana.